Una joven desaparece y la última persona que la vio fue su exnovio. Posteriormente, él confiesa que le quitó la vida a Marta del Castillo, quien tenía apenas 17 años. Sin embargo, a la fecha, a pesar de que ya se llevó un juicio a cabo, que se otorgaron condenas, el cuerpo del adolescente no aparece y el misterio continúa. ¿Acaso lo que se especula que pasó esa noche fue lo que realmente pasó? ¿O cuáles son las razones detrás de todo este misterio? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kate Frenzy y bienvenidos a un nuevo viernes de caso. Gracias por estar el día de hoy acá. Antes de empezar te recuerdo que tengo muchos más videos como este. Te dejo la lista de reproducción y de igual manera te dejo mis redes sociales para que me vayas a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a empezar. Marta del Castillo Casanueva era su nombre completo y tenía tan solo 17 años de edad cuando este sábado se disponía a salir con sus amigos. Ella estuvo conversando con una amiga y en un mensaje le dijo que ya se tenía que ir y terminó la conversación con ella. Le indicó que iba a hablar con Miguel y que después le contaba qué sucedía. Miguel resulta que era un amigo de Marta, pero en el pasado habían tenido una relación amorosa. Miguel tenía 19 años y se dice que fue a recogerla a su casa, a la casa de Marta, que se encontraba específicamente en Tartezos de Sevilla. Acá la recoge, fueron a dar algunas vueltas y después se fueron hacia la casa de Miguel, que quedaba en la calle León 13. Se especula que él la recogió a eso de las 5:30 de la tarde. La situación es que Marta no regresaba a casa y obviamente sus padres se encontraban preocupados, la llamaban y su teléfono sonaba apagado o como si estuviera fuera del área de cobertura y se empezaron a preocupar. Así que se dedicaron a empezar a llamar a los amigos de Marta para ver si se encontraba con alguno de ellos. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Posteriormente se percatan que ella había salido con Miguel, así que llaman a Samuel, que es un buen amigo de Miguel, y le preguntan por Marta si está con ellos, si Samuel está con Miguel y con su hija. A esto Samuel dice que no, que realmente ya Miguel había dejado a Marta en casa. Sin embargo, y por esta explicación parecía que simple y sencillamente Marta se había esfumado de las afueras de su casa y es así como se empezó la búsqueda por todo Sevilla de la joven. Fue más o menos a las 2 de la madrugada cuando en efecto se dio la denuncia por desaparición de la joven de 17 años. Sin embargo, la policía no comenzó la búsqueda oficial sino hasta 17 horas después que la joven se reportó como desaparecida. Al día siguiente un vecino afirmó que había visto a Marta, que ella estaba fuera de su casa como si estuviera esperando a alguien y probablemente en ese momento que el vecino la vio fue justamente cuando estaba esperando a que Miguel pasara por ella. Pasaron algunos días, Marta no aparecía, no se sabía absolutamente nada de ella. Por un lado, se mantenía la teoría de la policía que probablemente Marta había huido de su casa por sus propios medios y a propia voluntad. Sin embargo, los padres no estaban de acuerdo con eso y parecía que nada concordaba, ya que no se había llevado ropa o algo para indicar que probablemente ella haya huido de casa y su papá estaba casi seguro que a ella se la habían llevado. Como parte del proceso de la investigación de esta desaparición, claro está que las autoridades empezaron a tomar testimonio de familiares y amigos de Marta. Sin embargo, en paralelo, conforme esto iba pasando, también se estuvieron recibiendo llamadas de personas que habían dicho que habían visto a Marta en otros lugares, como por ejemplo en Jerez de la Frontera y en Cádiz. Sin embargo, esto no llevó a nada y puede ser que las personas vieron a alguien similar a Marta, sin embargo no era ella. Adicional a esto, también se estuvieron haciendo manifestaciones por la búsqueda de Marta, donde se exigía que Marta regresara y que todos eran Marta. Se especula que en la primera manifestación se habían citado a unas 2.000 personas, pero llegó a ser hasta de 3.000 personas quienes se presentaron en dicha manifestación por la búsqueda de la joven de 17 años. Fue a casi un mes después de la desaparición de Marta, específicamente el 13 de febrero de este mismo año, 2009, cuando se detiene a Miguel Carcaño, quien era en apariencia la última persona que pudo haber visto a Marta. Pero no solamente Miguel fue detenido, sino también fue detenido consigo otras personas, todas ellas supuestamente relacionadas con esta desaparición. Al siguiente día que fue detenido, Miguel Carcaño confesó que le había quitado la vida
a Marta del Castillo, que tuvieron una discusión, que agarró un cenicero, la golpeó por la cabeza y este golpe fue contundente como para quitarle la vida a la jovencita. Así que llevó el cuerpo directamente hacia el río Guadalquivir, espero estarlo pronunciando de forma correcta. Así que una vez que él hace esta declaración, esta confesión, obviamente los cuerpos policiales se dirigen hacia el río, no solo los cuerpos policiales, también militares y demás se dirigen hacia la zona con diversos métodos de búsqueda, incluyendo perros, embarcaciones y demás, para ver si se encontraba el cuerpo del adolescente. Sin embargo, esto parecía no funcionar. Pasaron algunos días y parecía muy extraño que el cuerpo no estuviera ahí, y en efecto, no se encontró en el río como Miguel lo había confirmado. Posteriormente, Miguel cambia esta versión y dice que no la había dejado en el río, sino que la había dejado en un bote de basura, lo cual hace que nuevamente los cuerpos judiciales se movilicen a diferentes vertederos de basura para poder hallar a la joven. Y el principal al que se dirigieron fue Alcalá de Guadaíría, que recibe toda la basura que es procedente de Sevilla. Sin embargo, ya había pasado algún tiempo desde que la joven Marta desapareció y esto significaba remover toneladas y toneladas de basura e iba a ser un trabajo muy arduo para poder encontrar el cuerpo de la joven. Y a su vez conversaciones entre Miguel y otras personas fueron intervenidas para ver si se podía obtener mayor información sobre qué había pasado o incluso para saber si podían dar con el hallazgo del cuerpo de Marta del Castillo. Y en estas conversaciones se puede apreciar cómo Miguel estaba un poco extrañado y preocupado de que no se hallara el cuerpo de Marta en el vertedero, dejando ver como si realmente Miguel esperaría o pensaría que el cuerpo de Marta estaba en ese lugar. Por otro lado tenemos a Samuel Benítez, un muy buen amigo de Miguel que también fue detenido a su lado. Él fue detenido como presunto cómplice por haber colaborado a deshacerse del cuerpo de la joven. Esto porque Miguel indicó que él había llamado a Samuel para que lo ayudara a deshacerse del cuerpo, y así es como Samuel en efecto es detenido y acusado por lo mismo. Junto a ellos dos, y como lo mencioné anteriormente, otras personas fueron detenidas, y estas personas son Javier García Marín, quien en este momento era menor de edad, conocido como el Cuco. Posteriormente también fue arrestado el hermano de Miguel, quien es Francisco Javier Delgado Moreno, y a su lado se le vinculó a su novia, quien es María García Mendaro. Y nuevamente llega Miguel a cambiar la versión de los hechos y esta vez dirige toda su atención hacia el Cuco, diciendo que ellos estaban juntos con Marta y que trataron de agredirla de forma carnal y que posteriormente fue el Cuco quien le quitó la vida asfixiándola. Él dijo que en efecto ambos trataron de agredirla, sin embargo, quien llevó a cabo la acción física, quien fue realmente el autor material, fue justamente su amigo menor de edad, el Cuco. En los detalles de esta nueva versión, él lo que dice es que el Cuco la estuvo amenazando con una navaja, que posteriormente la estranguló, y esto coincide con la versión anterior, que agarraron su cuerpo y lo dejaron en un bote de basura para que después, posteriormente, fuese trasladado hacia un vertedero. A pesar de las declaraciones que ya había dicho Miguel, él indicó que definitivamente no sabía en dónde se encontraba el cuerpo de la joven. Por un lado, y por las llamadas intervenidas, creo que él pensó que en efecto se encontraría el cuerpo o estaría el cuerpo en el vertedero, pero evidentemente no fue así y ella no fue hallada. Es claro que las otras personas que fueron acusadas mantenían su inocencia y que no estuvieron presentes en el momento de los hechos, pero llegan las pruebas de ADN 2 años después que vienen a decir que los materiales genéticos de los involucrados y de Marta se encontraron en diferentes zonas como por ejemplo la cajuela del carro de la madre de el Cuco. Ahí estaba material genético del adolescente.
Adicional a esto, también había una muestra de ADN, una muestra de sangre en una chaqueta que pertenecía a Miguel. Y no solo esto, también se encontró ADN de María García, quien era la novia de Francisco Javier, el hermano de Miguel. También se encontraron otras muestras en un cable, que eran las muestras de Francisco Javier y de María nuevamente, y se especula que este cable fue utilizado para estrangular a Marta de 17 años. Por su parte, en su declaración, María García dice que en efecto ella fue al hogar de Miguel, pero que ella llegó a estudiar y que no vio absolutamente nada extraño esa noche. Adicional a esto, Javier tenía una coartada en la que él no estaba en ese lugar. La coartada se la vino a dar su ex esposa, donde posteriormente hubo cámaras donde a él se le veía salir de la casa de su ex esposa en horas que no vendrían a calzar con la coartada que él había dado. Para Miguel Cuco había una coartada por parte de su madre y parecía como si hubiesen planeado esto para que cada quien tuviese una coartada, y es por esto que la familia de Marta García cree que definitivamente un adulto tuvo que ayudarlos, porque ellos eran simple y sencillamente adolescentes, 19, 15, 17 años, que no podrían dimensionar y tal vez analizar la forma de cómo salir de este gran embrollo. Fueron 90 los testigos, 15 peritos y 30 escuchas telefónicas. Adicional a esto, fotografías de cuando ocurrió el crimen, ADN hallado por la policía, objetos encontrados como navajas, y todo esto fue utilizado durante el juicio para tratar de dar cierre y justicia al caso de la joven de 17 años. Eso sin contar las múltiples búsquedas que se hizo en Sevilla, en ríos, pozos, en La Rinconada, en Majaloba y en múltiples lugares para tratar de dar con los restos de la joven. Y con todo esto, con todo el esfuerzo policial, investigaciones y demás, finalmente llegó la sentencia que dejaría a Miguel Carcaño Delgado, el joven que había sido novia de Marta, quien tenía 19 años en el momento de los hechos, con una condena de 21 años y 3 meses. Adicional a eso, también tenía que pagar un séptimo de los gastos del juicio y también indemnizar a la familia, específicamente a los padres, con 280.000 euros y 30.000 euros a cada una de las hermanas de Marta del Castillo. Y por otro lado, Francisco Javier Delgado y su novia María García y también Samuel Benítez quedaron en libertad. La otra persona a la que se le fue hallada culpable fue al Cuco, a Javier García, el cual tenía que cumplir 3 años en un centro de menores por el delito de encubrimiento. Y bueno, a pesar de que había sentencia, el cuerpo ya no ha sido hallado hasta la fecha, y lo que se cree que ocurrió esa noche es que hubo una discusión, así que Miguel golpeó en la cabeza al adolescente con un cenicero. Después, de acuerdo con esta versión, imaginando que esto fue lo que sucedió, que la golpeó con un cenicero, él le avisó a su amigo Samuel, quien fue junto con el Cuco, y el Cuco llevaba el carro de su mamá. Así que Javier, el hermanastro de Miguel, estaba en la casa cuando sucedió esto y pudo haber ayudado a limpiar la zona. Cuando Miguel, Samuel y el Cuco sacaron de la casa el cuerpo de Marta envuelto en una manta y posteriormente se lo llevaron en el carro para deshacerse de él. Samuel y el Cuco iban en el vehículo y Miguel iba en moto. Javier se habría quedado en la casa para limpiar la situación y la escena. Eso es lo que se cree, esa es la teoría que tienen las autoridades de lo que pudo pasar esa noche. Sin embargo, nueva información salió y nos lleva a pensar que tal vez esta teoría que tenía la policía está un poco alejada de la realidad, ya que en 2020 se decidió reabrir el caso porque se cree quien le pudo haber quitado la vida fue justamente el hermano de Miguel, es decir, Francisco, para ocultar una estafa hipotecaria. Según la familia de Marta y según pruebas que ellos mismos aportaron,
creen que estos dos hermanos estaban vinculados en algún tipo de estafa relacionada a hipotecas y que probablemente Marta se dio cuenta de esto y empezó una discusión, y aquí es donde se le quita la vida. Sin embargo, en paralelo se va a abrir un juicio este año 2022 en el mes de mayo en contra de El Cuco por falso testimonio y también en contra de su madre por falso testimonio y encubrimiento, ya que se cree que en efecto El Cuco estuvo en el lugar de los hechos y no como lo indicaron anteriormente. Para este juicio, la familia de Marta del Castillo pidió que se diera de forma presencial la declaración del joven Miguel, ya que se cree que todo lo que se vio en el primer juicio realmente no sucedió como se especulaba. Este es un caso que, a pesar de que sucedió en el año 2009, hasta la fecha se mantiene siendo un misterio. Ya tenemos condenas, ya se tiene una idea de lo que pudo haber sucedido, pero realmente no se sabe si en efecto eso fue lo que sucedió. A lo que apunta la familia de Marta del Castillo es que en efecto hubo una discusión por esto de estafa de hipoteca y que este hombre, Francisco Javier, tenía un arma en su casa y con la parte trasera del arma golpeó al adolescente y le quitó la vida después de entrometerse en la discusión que él estaba teniendo con su hermano Miguel, quien era el exnovio de Marta del Castillo. Así es como le quita la vida, se deshacen del cuerpo, y el cuerpo en dónde está, eso no se sabe. Es un caso que a la fecha sigue abierto. Como les comento, en el 2020 se reabre el caso por la sospecha de que en realidad fue Francisco Javier, y adicional a eso también se abre un caso en contra de El Cuco por falso testimonio y también con su madre. Este es un caso que realmente cerca de resolverse no creo que esté. Faltan todos estos dos juicios para saber realmente qué fue lo que sucedió. Por otro lado, en algún momento Miguel le envió una carta a su hermano, a Francisco Javier, diciéndole: o lo cuentas tú o lo cuento yo, dando a entender que algo diferente pasó y que Francisco Javier probablemente estuvo involucrado en ello. Sin embargo, eso es algo que no sabremos hasta que alguno de los involucrados decida finalmente decir qué fue lo que pasó esa noche y dónde está el cuerpo de Marta. Déjame ahí abajo en los comentarios qué opinas de este caso y cuál es tu visualización de cómo podrá terminar el juicio por la desaparición y homicidio de Marta del Castillo. Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado muchísimo, que haya sido informativo para ti. Si es así, ya sabes, regálame tu like, compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón. Yo te dejo las mías por acá y es muy importante que te suscribas a este canal, así como lo ves por acá, y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, no te pierdas absolutamente nada, y nos vemos en un próximo viernes de caso. Bye.